Apocalipsis pues se divide en tres tipos de símbolos. Los sellos, los símbolos de las trompetas y las copas. En los capítulos 4 y 5 pues registran esa parte de los sellos, los 7 sellos. Registran un periodo cuando el mundo es arruinado por los hombres, la obra del hombre arruinando el mundo en ese momento. Capítulo 8, donde habla de las 7 trompetas, es el tiempo cuando el mundo es gobernado por Satanás. Recuerdan que Satanás fue expulsado entonces del cielo con sus ángeles y se le da entonces para que haga y deshaga en la tierra. Y entonces el capítulo 16, que vamos a estudiar las copas, las 7 copas, que es el periodo de la historia donde Dios reclama al mundo, lo llama capítulo, como quien dice. Dios ha tomado el control del proceso del juicio en este capítulo. Está juzgando a la tierra según ha escrito. Dios mismo es el que habla y ordena. Habíamos discutido también anteriormente estos símbolos de las trompetas, los sellos y las copas. Lo explica o lo describe uno de los predicadores como juicios telescópicos. Me refiero, o sea, tiene la primero, segundo, tercero, hasta el sexto sello, y en el séptimo sello entonces te aparecen las 7 copas. Las 7 copas que marcan otra parte del periodo de la gran tribulación, un periodo donde vamos a tener esos juicios. Esas 7 copas son unos juicios que se van a derramar de una forma intempestuosa, de una forma rápida. O sea, no son juicios, no son situaciones que van a tener una extensión larga, que primero viene una cosa y después de la otra. No, eso es uno detrás de otro y posiblemente pues algunos coincidan a la misma vez unos con otros. O sea, es lo peor de lo peor. De hecho, lo que me recuerda en el capítulo 6 al final, que decía ¿quién se mantendrá de pie ante el juicio de Dios? Pues, o sea, estamos viendo aquí en este capítulo 16 la máxima expresión de los juicios de Dios, lo que te está juzgando al pueblo. En estas copas no hay el paréntesis que hubo en la sello y en la trompeta, donde había un chance de arrepentirse. Aquí ya esto es final. Y de hecho, por la naturaleza de los mismos juicios, vamos a ver que es algo que no tolera mucho tiempo. O sea, son cosas que cuando los estemos viendo, pues nos daremos cuenta de que tienen que sucederse rápido una con la otra. Nos da una visión un poco más clara posiblemente de lo que pudiera suceder en ese momento. No digo que lo veamos, sino que pues, esté sucediendo. Nosotros estaremos en otro plano en ese momento, en otra situación, en este caso en las bodas del Cordero. Pero mientras tanto, esto se está dando en la tierra. Aunque estamos dentro del libro de Apocalipsis, también tiene su paralelo en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, con las plagas de Egipto. O sea, que podemos en algunas instancias, pues vamos a comparar cómo fue en las plagas de Egipto, cómo ha sido en las copas, las trompetas, y en los sellos, las copas, las trompetas, y vemos cómo en la magnitud de lo que va aconteciendo en términos de los juicios va creciendo. O sea, ya en las copas, pues ya vamos a ver que ya es un juicio directo de Dios. Pues comenzamos entonces en el capítulo 16, el verso 1 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Sí, ese versículo pues, se tocó parcialmente la semana pasada. Venimos de las trompetas y venimos del templo, a la visión del templo, cuando el templo se llena de humo.
era una representación de la plenitud de Dios. Cuando Dios llegaba y hacía su presencia, estaba en el templo, no podía haber nadie en el lugar santísimo. Y aquí en este momento teníamos esa visión del templo lleno de humo y los ángeles han salido con las 7 copas. Y entonces aquí tenemos básicamente la primera mención de la gran comisión que se le da a estos ángeles. Y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es una referencia parecida a lo que sería la gran comisión que Dios le dio a sus discípulos, ¿verdad? En Mateo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un mandato, es una orden seca. O sea, vayan y hagan. Y entendemos en ese momento que esa voz dice que esa voz salía del templo. Entendemos entonces que esa es la voz de Dios, porque si solamente estaba Dios en el templo, no había nadie más, pues entendemos entonces que era la voz de Dios mismo dando esa orden, ese mandato. Con relación a este primer versículo, también podemos mencionar que Dios le da a los ángeles una doble orden, o sea, es una acción imperativa en términos de que le dice y también el mandato de que ejecuten algo, que es derramar la copa. Algo bien importante también es que los juicios de las copas, vamos a ver como si las personas son afectadas en su cuerpo, que eso anteriormente pues no se había visto. Hay pasajes, profecías, tenido su cumplimiento en el pasado. Por ejemplo, vamos a ver cuando estemos estudiando el fin de la iglesia universal y vamos a ver que esta referencia que hace Juan, pues se hace referencia a 8 reyes, 6 de los cuales ya habían sucedido antes del momento de Juan escribir esto. Había un rey que todavía estaba en ese momento y otro que vendría después, y el último que pudiera ser, que se entiende que entonces que está refiriéndose al anticristo. Los estudiosos a lo largo de la historia pues han tratado en ocasión de explicar profecías que ellos entienden que ya han pasado, pero que realmente todavía no han sucedido. Por ejemplo, el anticristo y la bestia. O sea, todos estamos conscientes y hemos hablado anteriormente de que a mediados del siglo pasado, pues todo el mundo o muchas personas, la gran mayoría, podían entender que en el caso de Adolfo Hitler, pues le caía el sello, el manto, como que encajaba de lo más bien con la profecía del anticristo, ¿verdad? Y uno pues pudiera a la luz de lo que estaba sucediendo en ese momento, si uno hubiera estado en ese momento, pues entender que él era el anticristo. Entonces, claro, nosotros ahora lo vemos desde otra perspectiva. Esto en particular que se describe aquí es algo en lo que no hay discusión de que es algo que no ha sucedido. O sea, 7 juicios de Dios no han sucedido, por lo menos en eso, pues están de acuerdo los estudiosos de la Biblia. No es un concepto que se maneja única y exclusivamente para el Apocalipsis, para este momento, sino que en otras ocasiones, en otros contextos, también los apóstoles hablan acerca de esa ira. De hecho, también se habla de la ira venidera, ¿no? Y yo busqué un poquito de información con respecto a eso y creo que vale añadir que esa ira viene producto de la desobediencia, que es, por ejemplo, hay un versículo bíblico en Romanos 4:15 que habla que la ley produce ira, y es que la ley exigía, el cumplimiento de la ley exigía una obediencia a Dios, ¿no? Entonces creo que ya a esta altura, cuando vemos las copas de la ira, esa desobediencia ha llegado a su límite, y la manera de expresar Dios su sentir ante esta circunstancia es de esa ira que se fue advirtiendo desde hace mucho tiempo, y que por eso fue que vino Jesucristo, porque Él es el que nos libera de esa ira venidera, ¿no? A través del sacrificio. O sea que el Señor sabía que esto se iba a poner peor, y yo voy a dar una alternativa, porque yo no castigo a toda esta gente, yo los amo mucho, así que yo voy a mandar a mi hijo para que la gente no tenga que vivir esto que es tan feo, ¿no? Pero sí que es importante añadir que el concepto de la ira como tal es producto de la desobediencia, del pecado, y estuvo siempre ese concepto ahí latente porque nos estaban advirtiendo que esa ira iba a llegar a este momento, ¿no?
al que vamos a estudiar ahora. Perfecto, sí, es el cumplimiento de algo que ya se había mencionado, que ya se había explicado que iba a estar sucediendo si uno no, o sea, si el pueblo no obedecía a Dios. Como tú dices, no es la ira o el resultado de la desobediencia. Yo te digo cómo hacer las cosas, te digo el camino, pero no lo hiciste. A medida que iba leyendo y estudiando, me venía a mente a la frase de la gota que derrama la copa, que la copa está a desbordarse. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 16 para ver la primera copa de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa. Habíamos en algún momento, en las semanas pasadas, habíamos mencionado sobre las copas, que estas copas pues no son copas de tomar como las copas del vino, se refiere más bien a unos platones o unos envases que se usaban para recoger el incienso y ahí era que se ponía el incienso y eso pues se iba llenando con incienso y se pone en el altar. Desbordarlo, el vaciarlo pues se hace bien rápido. Con movimiento pues ya queda vacío. Eso es señal o símbolo de lo rápido que van a ser estos juicios, que van a ser algo instantáneo. Y el primer juicio que encontramos ahí habla sobre las llagas, unas úlceras. Dice que tenían, quienes tenían esta marca, estas llagas, los que tenían la marca de la bestia, fueron los que entonces les fue dado este juicio. Dios está juzgando a los que le habían negado, los que han recibido la marca de la bestia y han negado al Señor. O sea, esto no era para todo el mundo. Estamos hablando de que los que están en medio de la tribulación, habían dos grupos básicamente, los que estaban marcados con la marca de la bestia, la marca del anticristo, los que habían aceptado o adorar a la bestia, y los que tenían la marca de Jesús y del Padre. Creo que en el capítulo 7, si no me equivoco, es que menciona eso. Están los que no se dejaron marcar con la marca de la bestia ni del anticristo. Entonces vemos que estos juicios son para los que tienen la marca del anticristo, para los que han negado al Señor. Estamos viendo aquí un cuadro donde cae ese juicio, la piel pues va a ser evidente esa llaga y no es un sarpullido, no es que le dio sarampión ni varicela, no, dice que son una úlcera maligna y pestilente, o sea, es una cosa... Una bacteria, ¿sabes? Sí, bueno, ya. Sí, Que causa claro. el pus. Sí, Mateo 23, 27 al 28. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Fíjate que aquí estamos hablando, número uno, son los juicios de Dios. Y una de las cosas que mencionaban es el hecho de que en el caso de las úlceras, pues pudiéramos decir que no es la enfermedad. Estamos hablando de que algo que tú tienes dentro, que si no fuera por eso, tú estarías de lo más bonito y así caladito. Pero cuando reventó la pudrición que tú tenías por dentro, pues de eso es que se trata, del alma podrida que estamos hablando aquí, que se está reflejando en estas personas que han negado el sacrificio que hizo Jesucristo, lo han rechazado y se han entregado completamente a la adoración a la bestia y al anticristo. En algunos momentos también pudiéramos pensar o hacer referencia a las llagas del pueblo de Israel, que es lo que encontramos en Éxodo 9:9, que nos da básicamente fundamento para esto. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Tenemos ahí un ejemplo de lo que sucedió en el pasado. O sea, muchas veces una de las tendencias es a lo que llaman
espiritualizar estas cosas, o sea, pensar que lo que dice, no dice, dice dado, o sea, un juego ahí como de que no, lo que está diciéndome aquí que sucedió, pues no es que sucedió, es que eso representa tal o cual cosa. Y en el caso de la llagas, pues estamos viendo que esto sucedió en el pueblo de Egipto y fueron llagas, o sea, no fue, ahí las mencionan como un salpullido, ¿verdad? Que iban a tener desde la cabeza hasta la punta de los pies o de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y eso pues era una plaga que cayó sobre todo, que no era del pueblo de Dios, sobre los egipcios. Y tenemos ese ejemplo donde nos da base para nosotros entender que sí, que esto es algo que sucedió. También hay una referencia a una profecía que hizo Moisés ya una vez que habían entregado los 10 mandamientos, entregado la ley al pueblo, pero se le había presentado, y en el capítulo 28 de Deuteronomio, que vamos a leer 3 versículos que también hace referencia a esa profecía que había hecho Moisés. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Y el 35 dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. La imagen del leproso, pues sí, es bien parecido a esto, como que lo representa muy bien. En ese pasaje, pues, estamos viendo, como les dije, es una profecía básicamente una profecía en juicio que está emitiendo Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo, miren, les estoy trayendo la ley, los mandamientos que Dios me ha dado. Si ustedes no obedecen esto, pues esto es lo que les va a suceder. Entre las cosas que le está diciendo, pues dice que a recibir estas llagas. Esto es algo que nosotros pudiéramos decir que no se ha cumplido en su totalidad hasta este momento que va a aparecer esta copa del juicio. Fíjate que estamos hablando de personas que están en medio de la tribulación, que no han aceptado el sacrificio ni la salvación por medio de Jesucristo, han rechazado el mensaje de los profetas, apóstoles, misioneros, los testigos, los 144,000, el mismo Jesús, o sea, todo se le ha dado y lo han rechazado y pues básicamente estamos en esa situación donde pues no queda otro remedio, yo te di la oportunidad, tú tienes la forma de no caer en esto, pero no hiciste caso, pues aquí tiene entonces la paga, uno de los juicios, pues, de las llagas pestilentes. En estas consecuencias, ¿verdad?, que van a venir, hay algunas que ya se han vivido y pues por enfermedades. La sarna, eso ahora está cogiendo su auge por momentos, ¿verdad? Ya lo hemos visto en animales y ahora los animales, los perros, se le pega al ser humano en la sarna. Vemos también aquí las úlceras, estas que hay aquí, los tumores, con sarna, con comezón, de que no se puede ser curado. Aquí se dan antibióticos, ¿verdad? Y se alivia y se va para la casa con medicamentos. Pero cuando vengan estas plagas, aquí no va a haber nada que pueda resolver. Y el otro es esta maligna pústula. Salen unas pelotas de pus, pero este pus no explota y eso es un dolor insoportable. La persona no puede estar ni sentada ni de lado. Hay que llevarlo a sala, abrir eso bien fétido. Cuando se termina este proceso en sala hay que darle una limpieza terminal y dice que va a ser desde la rodilla, las piernas
y desde la planta de los pies hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Algo parecido también era lo que sucedió el otro día con el brote de la viruela del mono. Ajá. Que los que tuvieron caso, eso era una cosa increíble, o sea, cómo se forraba todo el cuerpo, o sea, tú no puedes ni sentarte ni pararte donde quiera, cualquier parte que tú toques, pues tienes eso, tienes estas llagas y te duelen. Y es como decir lo peor de lo peor. Y esto es solamente la primera que estamos viendo aquí. Algo que se puede comparar, o sea, esta imagen que nosotros vamos a estar viendo aquí, es como, básicamente es como si estas personas que están en esa situación estuvieran cerca ya bueno, y de hecho es lo que está presentando, están ya cerca a llegar al infierno y ya las llamas del infierno pues están salpicando, les están tocando. O sea, pienso que el corazón del ser humano, bueno, a partir del pecado, está endurecido. Últimamente hemos visto esto del COVID, mucha gente ha muerto, han tenido la oportunidad de acercarse al Señor, pero creo que es por emoción. Muchas personas por emoción buscan a Dios. Vemos los fenómenos naturales, vemos cómo todo está cambiando. La gente prefiere ir a adivinadores, a su propia fuerza, a almacenar víveres. No entienden, o sea, el entendimiento está cegado y vemos, ¿no? Estaba leyendo yo acá en Romanos, quería compartir esto, porque de verdad que el ser humano es terco desde antes y es un ciclo, ¿no? Vemos desde que Dios creó el mundo hasta ahora, se repite como un círculo vicioso, arrepentirse otra vez, volver a Dios y seguir con los ídolos, pero bueno, si fuera eso, inclusive que la gente entendiera que existe Dios, pero hay gente que no quiere ni creer en Dios y prefiere negarse, ¿no? Pero aquí en Romanos 2:5 dice así: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. O sea, seguimos conociendo lo que viene, lo que ha pasado, lo que va a pasar. Es una cuestión de que el Señor permita que nosotros sigamos orando por la gente que sabemos que son incrédulos y que en algún momento conozcan y reconozcan que viene la ira de Dios. Con esta primera copa se comienza a ver la justicia de Dios, o sea, lo justo que es Dios. Él dio tanta oportunidad y si vamos un poquito atrás cuando comenzamos el estudio de la semana número 70 y hemos visto esta trayectoria desde que se establecen las alianzas, se construye el templo, después ya cerca de los 3 años y medio pues se destruye el templo, viene la virazón. Entonces vemos cuando empezaron a salir el caballo negro, el caballo amarillo, que fueron saliendo el bermejo, que fueron saliendo los caballos, que iban saliendo las plagas. Y recordamos que había una cuando empezaron a escasear todos los alimentos, que decíamos que pues que aquellos que no se pusieran el sello de la bestia pues no iban a poder tener acceso a la comida, no iban a poder tener acceso a los alimentos, a nada. Y discutíamos en aquel momento que pudiera ser que llegara el momento en que personas que quizás no lo hubiesen pensado en ponerse ese sello, se lo iban a poner porque quizás no pensando en ellos, pensando en su familia, en cómo ayudar, y no necesariamente muchas veces la forma de ayudar pues no es la más acertada y la más correcta. Y entonces aquí vemos que esta plaga va dirigida expresamente a los que tienen ese sello de la bestia. Y como decía Miguel ahorita, esta úlcera va carcomiendo todo el cuerpo, pero es porque a raíz de esto, de estas personas que tienen este sello, que han sucumbido ante la bestia, están llenas de pecado. O sea, el pecado es tan grande que en ese momento yo no tengo una comparación, ¿verdad? Una comparable para yo poder pensar cómo será ese momento. O sea, el pecado va a ser tanto que la persona
de la misma forma en que está por fuera, está por dentro. Una persona que vive en ese pecado, una persona que hace daño a los demás, es una persona que no le importan los demás, o sea, que no va a haber ni misericordia alguna en la tierra. Y entonces cuando esto sucede, cuando empiezan estos juicios con esta primera copa, pues yo miraba que es el principio del juicio de Dios, no para en términos como lo podemos ver aquí, como una venganza o como para, sino es la justicia por aquellos que no se pusieron el sello, por aquellos que han sufrido, por aquellos que han pasado tantas cosas. Y entonces empezamos a ver esa justicia que en capítulos anteriores veíamos que era que por la cual se clamaba. Orlando, cuando empezó lo del HIV, que le salían tumores a las personas y se habló mucho, ¿verdad?, de los juicios de Dios sobre, ¿verdad?, la gente. Y yo creo, ¿verdad?, pensando en eso, y que esta es una de las primeras copas. Entonces, yo creo que a través, ¿verdad?, de el ser humano y donde estamos, estas son cosas que van a ir ocurriendo. No es algo que, ¿verdad?, tal vez son una detrás de la otra. Yo creo que ese juicio ya ha comenzado. Ese juicio ya ha ido comenzando, esas copas se han ido derramando. Fue un virus que se originó por el comportamiento sexual de relaciones hombres con hombres en el área de San Francisco, ¿no? Principalmente, que son resultados de comportamientos que no agradan a Dios. Fíjate que lo mismo que sucedió con Hitler, término de la bestia o del anticristo, pasó también se fue considerado con John F. Kennedy. O sea, también una persona que caía en el molde. Y esto no es que no tenga que ver una cosa con la otra, sino que estamos viendo situaciones como 3 o 4 domingos atrás nosotros mencionábamos lo que sucede cuando viene una tormenta. Ya tú ves los nubarrones, ya tú ves la marea empieza a subir, viene la marejada ciclónica que viene antes de la tormenta, pues ya se afecta el mar y las costas, y donde no llegaba el agua, pues llega el agua y arropa y hace daño, y hay una serie de daños, pero todavía no ha llegado la tormenta. Y en el caso, por ejemplo, en el caso del HIV, como muchas otras cosas, pues también nosotros, porque es que encajan, o sea, tienen la misma similitud, las mismas características. Estamos visualizando algo que va a suceder, número 1, después del rapto. Número 2, después de la unión de las naciones, que el anticristo venga. O sea, hay una serie de cosas que se están dando, y sí, esto puede ser como decíamos en aquel caso con la tormenta, una señal de lo que viene, como se está preparando, un anticipo. De hecho, Benjamín nos compartía, esta semana vi algo que nos envió Benjamín de esta ciudad que están construyendo en Arabia, una ciudad ahí de 170 millas de largo por 200 metros de ancho, le llaman la línea, creo que es que le llaman, o algo así, que son cosas que uno dice, wow, mira, llegó ya el anticristo. O el otro día veí la del templo de las tres, o sea, el musulmán, el cristiano y el judío, un templo unido, como dando base a la iglesia universal, a la iglesia mundial, pero todavía no es eso. O sea, es como preparando el ambiente, pero sí, es un anticipo, como decíamos, un atisbo de lo que va a venir. Creo, ¿verdad? Porque yo creo que tuvimos una dinámica bien buena cuando estuvimos hablando un poquito de la iglesia y de la parte del rapto. Yo sí coincido que, ¿verdad?, pues para esta época la iglesia debería estar, ¿verdad?, fuera de estas consecuencias, pero no quita que nosotros, ¿verdad?, al estar estudiando, le estamos viendo, ¿verdad?, situaciones que están ocurriendo y se las usamos de advertencia, que la realidad es que el juicio de Dios viene y no tenemos que esperar a las copas. El juicio de Dios va a empezar en cualquier momento a cualquiera que esté en contra de
de su mandamiento y sus reglas. O sea, Sí que a través de la historia siempre Dios ha tenido juicios, Sí. porque la misma Biblia dice la paga del pecado es muerte, ¿sabes? Que a través de toda la historia ha habido muchos juicios, pero no. la iglesia, ¿verdad? No necesariamente desaparece. La iglesia puede ser que quede, pero no una iglesia como la iglesia que esperamos, que sea una iglesia de fidelidad completamente a Dios, sino un concepto de iglesia donde no es cristocéntrica. De hecho, una de lo que vamos a estudiar más adelante en el libro de Apocalipsis es sobre esta iglesia, y una de las cosas que nosotros podemos visualizar es que, o sea, de primera intención, a lo mejor nosotros decimos, pues viene el rapto, se va el Espíritu Santo, se va a la iglesia con el Señor, o sea, a esperar ese momento de la segunda venida y ya se fue a la iglesia. No, al contrario. Por lo menos hay muchos que piensan y opinan que va a haber un resurgir de la iglesia. O sea, una vez que venga el rapto, que pase el rapto, va a haber un resurgir de la iglesia y va a ser, o sea, la dedicación de las personas va a ser mucho mayor, pero la única diferencia es que la iglesia pues no va a ser la iglesia del Señor, sino que va a ser la iglesia lo que el anticristo pues va a poner en la mente y las uniones pero va a ser la iglesia falsa, o sea, la falsa iglesia del anticristo, promoviendo lo que eventualmente pues va a ser la adoración al anticristo y a la bestia. Aquí en el mismo versículo 2 del capítulo 16 dice que esto cayó sobre los hombres que tenían marca de la bestia. Es decir, que en ese momento habían personas que no tenían esa marca y que adoraban su imagen. Es decir, que había unas personas que no adoraban esa imagen. La posición de algunos, por lo menos los que yo he estado escuchando, los predicadores no es sobre el tema. No es categórico al decir que esta plaga cayó sobre los hombres, no, sobre los que tenían no es específico. Agarró el grupo y dijo sobre los que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Pero no sí, posiblemente más adelante veamos. Claro. En otras palabras, que no cayó a los creyentes. Exacto. Claro. Fíjate que si nosotros vamos a los estudios anteriores, nosotros nos encontramos con una situación. Número uno, esto se marca en estos 7 años, los 7 años de la gran tribulación, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo los primeros 3 años pues se conforma el poder del anticristo, no por la fuerza, sino por su lindura, el tipo good looking que todo el mundo lo sigue y con las grandes ideas que sí, olvídate, el plus ultra. Y ese es el que trae las soluciones a los problemas del mundo y la paz entre judíos y palestinos y todo el mundo feliz y todo esto se está dando en ese momento. Y luego cuando viene la debacle, vienen las guerras, viene el hambre, pues entonces nos encontramos con la situación donde llegado al final de la gran tribulación, donde están todos estos males, sino que en ese momento tenemos un grupo de personas que están dando testimonio, que fueron los sellados como decíamos ahorita, con la marca de Cristo y del Padre, que fueron los 144,000. Tenemos los 2 testigos que fueron, habíamos estudiado que habían sido Moisés y Elías, que vinieron, y entonces estos 144,000 con la marca del Señor, pues no los podían tocar. Todos estos juicios estaban viniendo y se estaban dando, pero a estas personas que tenían esa marca, no, hasta por lo menos en ese momento, no los podían tocar. En algún momento, realmente no lo dice en el libro, pero en algún momento, y estos 144,000 no están en la tierra, se encuentran entonces o los presenta ya en el cielo cantando el himno que solamente ellos conocían. Se está llevando ese mensaje a las personas que quedaron en la tierra luego del rapto. Nosotros aquí pues hay un debate, unos pues por lo menos tienen, algunos estudiosos pues tienen la visión de que en ese momento el énfasis va a ser en el pueblo de Israel. O sea, luego del rapto
los que queden, los 144,000, los 2 testigos, van a estar llevando el mensaje al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel acepte al Mesías y acepte la salvación. Y de ahí es que entonces viene la gran multitud que vemos que están en el cielo con sus vestiduras que fueron lavadas con la sangre del Cordero, pero que no tienen los cuerpos glorificados, o sea, las vestiduras blancas que le dieron a los que fueron raptados. Entonces encontramos esa mezcla de los que fueron salvos antes del rapto y los que antes del rapto y los que fueron salvos durante la gran tribulación. Pero hay una posición, algunos de los estudiantes tienen la posición de que las personas que ya hayan tenido, ya hayan recibido, hayan estado expuestas al mensaje del Señor y lo hayan rechazado, pues esas personas ya no van a ser salvos luego del rapto. Y lo vamos a ver más adelante. No quiero darle, como diría Benjamín, el photo finish. Hay una situación, tú tienes que darle validez a tus puntos, a tus posiciones. O sea, es como yo digo, la crianza de los niños. Si tú le dices a un niño, mira, no hagas esto porque si no te voy a quitar este privilegio, no te voy a dejar ver televisión. Mira, recoge la cama, no te voy a dejar ver televisión. Y si el muchacho llega a grande escuchando recoge la cama, pues no te va a dejar ver televisión, pero tú siempre lo dejas ver televisión, pues estás invalidando tu mensaje. O sea, no tiene ningún valor tu palabra. Pues en este caso el Señor nos está diciendo a nosotros, mira, acepta, este es el momento de la salvación, ser salvo, acéptalo ahora, este es el momento de la salvación. Tenemos que poner un alto, o sea, ya mira, llegó el momento, se acabó el momento. Y de ahí en adelante, pues ya van a darse unas condiciones donde estas personas pues no van a tener esa oportunidad otra vez. No lo hemos vivido, no lo hemos visto, no sabemos, pero por lo menos algunas personas que tienen esa posición. Y les adelanto, lo vamos a leer al final, posiblemente el otro domingo, pero está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí se basa esa posición. Pero sí, hay personas que están siendo salvas. De hecho, en los primeros, cuando estábamos viendo los sellos, pues se hizo mención a la gran multitud que eran las personas que fueron salvos durante la tribulación. Y otra vez, o sea, estamos leyendo esto uno detrás del otro, el capítulo 15 después del 14 y esto, pero está haciendo referencia a cosas que se pueden estar dando posiblemente una detrás de la otra. O sea, ahora mismo nosotros estamos viendo las úlceras que van a venir sobre las personas que tienen el sello de la bestia, pero atrás quedó los terremotos y quedaron una serie de cosas que posiblemente todavía esté temblando la tierra. O sea, te pueden estar dando varias cosas a la misma vez y es posible que eso pues es lo que, como nosotros entonces podemos entender esto. O sea, no fue que se abrieron los 7 sellos y después entonces empezó la primera trompeta, y cuando terminó, no, eso básicamente es una representación de cosas que pueden estarse sucediendo una con la otra. Me hizo recordar un poquito lo del, no sé por qué vino a mi mente el joven rico, de que Jesucristo habló con él, pero no le dijo después, óyeme, vamos a ver si nos encontramos mañana para yo seguir hablándote. No, él le hizo la propuesta en ese momento y el otro dijo, tengo muchas posesiones y muchas cosas que hacer. Y esa fue su respuesta. Y el Señor no fue a corretearlo para darle una segunda, tercera y cuarta oportunidad. ¡Ey! El mundo se está acabando y hay más gente perdida, hay mucho por recoger. Y creo que esa es lo que estamos viendo, ¿no? Que el Señor ya lo que queda, si no quiso, ya no hay más oportunidad. Y bueno, ya lo que viene es la consecuencia del pecado mismo, que ya ya no lo soporto más. Pero si Dios les da mucha oportunidad al ser humano, pero me hizo recordar prácticamente ese momento del joven rico donde le dio la oportunidad, pero no fue a buscarlo ni así que dio abajo ese, nos encontramos en tal lugar para ver si de repente, no, tu momento era ese y lo desperdiciaste. Yo pienso que ya en este punto el Señor había dado todas las oportunidades habidas y por haber. Como dice Rupi, que sí que pueden haber comenzado con las enfermedades y demás. Sí, es algo que nos vamos preparando, que son los indicios que el mundo va recibiendo, pero
tenemos que ver que los juicios anteriores había todavía una oportunidad. No había sido como, por ejemplo, aquí, como dice Benjamín, que fue a los que tenían el sello de la bestia. Pues mira, así como, por eso es que yo dije que empezó la justicia divina, desde mi punto de vista, como yo lo veo, porque fue específicamente a los que habían adorado a la bestia y a los que estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero desde anteriormente, con los juicios de las copas, de las trompetas, todos los juicios que, ¿verdad? Todo lo acontecido en la humanidad, el Señor está dando una y otra oportunidad para que tú le aceptes y para que tú hagas su voluntad. Yo creo que ya en este punto, cuando comienzan los juicios, ya aquí el tiempo, pues mira, se acabó, porque inclusive te dice que envió un espíritu que Dios envió un espíritu para que las personas de turbación para que las personas no crean. O sea que ya en este punto, desde mi punto de vista, y valga la redundancia, ya aquí es time over, tú sabes, ya aquí esto se acabó. Estamos ante un escenario donde tenemos ya la marca otra vez, ya los que se verían, pudieran presentarse como los grandes religiosos de la época, los grandes líderes. Ahí, aparte del sello de la bestia, vamos a tener ya la evidencia de lo que está por dentro, porque lo estamos viendo en su imagen, en su cara, en su cuerpo, esas úlceras que, como dice Ángela, debe ser algo intolerable, algo bien difícil, mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. La segunda copa, que es en el versículo 3, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí tenemos una similitud con lo que sería el segundo sello y la segunda trompeta. Vamos a leer en Apocalipsis 6, 3 y 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y entonces Éxodo 7, 20 y 21. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Lo primero que leímos de Apocalipsis sobre el caballo bermejo se relaciona con sangre, con muerte, y pues es una referencia de este juicio, o sea, donde también habla de sangre, y donde en este caso iba a ser la sangre de las personas, ¿verdad? Se iban a matar unos a otros. Y en el capítulo 8, pues habla donde la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y leímos la referencia de Éxodo, donde nos explica, o por lo menos nos da base para entender que esto de que se nos está presentando sí es una visión de algo que va a suceder realmente, como está ahí, no es algo simbólico, porque ya está el precedente en el pueblo de Israel, y nosotros creemos que cuando dice que Moisés tocó el mar con su vara y el mar se convirtió en sangre, dice que los peces murieron y todo. O sea, nosotros entendemos que sí, que eso sucedió así, que es sangre lo que va a suceder. Y aquí entonces tenemos la imagen, la figura del cumplimiento de todo, básicamente donde lo que quedaba de mar sin convertirse en sangre, pues se convirtió en sangre.
Hay posiciones, por ejemplo, ahorita antes de entrar al estudio, pues estaba leyendo sobre una noticia, no sé si ustedes lo vieron en el Golfo de México, ahora mismo en la parte oeste, en el oeste de la península de Florida, que hay ahora mismo una marea, lo que llaman una marea roja, y es donde unas algas no, unos microorganismos tóxicos pues han envenenado los peces y es como rojizo. Y hay algunas personas, de hecho esto sucede también en la costa de California en temporada. Y algunas personas que piensan que esto pudiera explicar la figura esta que se está presentando aquí. Nosotros por lo menos que tenemos la referencia del pueblo de Israel, las plagas de Egipto, pues nosotros entendemos que no, que aquí de lo que está hablando es de sangre. O sea, cuando dice que va a ser sangre, pues que va a ser sangre. Por lo menos es lo que entendemos. Bueno, dice sangre como de muerto. Bueno, eso tiene otra implicación. Fíjate que hasta el día de hoy la sangre para nosotros significa vida. O sea, la sangre de Cristo es la que nos lava de nuestros pecados, la que nos da salvación. Sin embargo, aquí está hablando, lo está contraponiendo al enfatizar que es una sangre de muertos. Y en la cultura judía, ustedes saben que los muertos, o sea, si tú tocabas un muerto, inmediatamente tú te convertías en impuro, tú tenías que pasar por un proceso de purificación para poder otra vez acercarte y tocar personas y relacionarte. Y aquí pues está hablando o sea, es importante ese punto que tú traes, porque sí menciona que es sangre como de muerto, o sea, una sangre de muerte, que básicamente lo que está es presagiando lo que sí, contaminada, o sea, una sangre que te va a excluir, que te va a hacer impuro ante, o sea, no, contrario a lo que sería la sangre de Cristo que te daría vida. Sí, es muy importante ese punto, que sangre como de muerto, pestilente, o sea, el tercer ángel, la tercera copa. Dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estamos aquí completando, fíjense que en la segunda trompeta habla de la tercera parte del mar. Luego cuando venimos a la segunda copa, pues habla del mar, que la totalidad del mar, de las aguas del mar, se van a convertir en sangre. Pero entonces la tercera copa amplía este juicio a todas las aguas de los ríos, los riachuelos, todas las fuentes de agua se van a convertir en sangre. Y nada más está uno imaginarse cómo será eso, que tú abras la pluma para bañarte y lo que salga sea sangre, y sangre apestosa, sangre podrida. Lo mismo o sea, ¿qué vamos a beber? ¿Qué va a suceder? Es una imagen, otra vez, que nos tiende o nos proyecta el que esto tiene que ser algo que no va a ser mucho tiempo, no va a ser un periodo, no, esto va a ser algo que va a durar poco tiempo, porque ya están cayendo los juicios, cayó el mar, cayeron los ríos, o sea, todo se junta, para estos juicios se juntan. Y fíjate que entonces dice, pero ¿por qué? Y aquí justifica el juicio de Dios, o sea, dice, pero Señor, ¿por qué esto? Bueno, no, los juicios son justos porque ellos, los que estamos ahora mismo dándole de lo mismo que ellos hicieron, o sea, le estamos dando a beber de la sangre de los que ellos martirizaron, de los que ellos mataron por seguir y por no obedecer a la bestia, por estas personas. Y hacemos referencia otra vez a los mártires que estaban debajo del trono en el templo,
cuando estábamos viendo los sellos, creo que era el sexto sello, sexto sello, donde los mártires, capítulo 6, 9 al 11, donde nos están ellos reclamando, le están reclamando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo vas a tomar venganza de nosotros? O sea, nos vas a hacer justicia. Por consideración a esos que todavía no han llegado, pero que van a venir, pues que todavía no han muerto en la gran tribulación, pero que han aceptado la salvación, pues por eso es que se dilataba el juicio. Ya llegó ese momento, quiere decir que ya entonces ya el juicio se está derramando. Entiendo que entonces estamos hablando de que ya los que iban a ser salvos ya deben estar en la presencia frente al trono del Señor.